Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor. Es decir, nos está invitando a que aprendamos a escuchar, que aprendamos a escucharle, porque allí está la clave de nuestra relación con Él. Allí está la clave de nuestra vida espiritual. Allí está el secreto para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Saber escuchar. Dice Jesús que el sembrador sale a sembrar. El sembrador lanza la semilla y la lanza sobre todo terreno. Es decir, que Jesús está sembrando en todos nosotros. La semilla es su palabra, la semilla es su voluntad. Él es el sembrador. Está sembrando en nosotros esta palabra divina, esta voluntad de Dios. Y entonces esta voluntad de Dios, esta palabra que Él está sembrando en nosotros, no en todos produce el fruto que debería producir. Saber escuchar es dejar que esta palabra entre en nosotros, acercarnos a escuchar esta palabra. Ese es el punto de partida. Pero, ¿qué intención, con qué actitud vamos a escuchar esta palabra de Dios? Porque la palabra llegó a nosotros. Pero dice Él que en unos vinieron los pájaros y se lo comieron porque la palabra cayó en el camino. Cayó al borde del camino. Entonces los pájaros vinieron y se lo comieron. O sea que esta palabra de Dios que escuchamos no penetró en nuestro interior. Se quedó afuera. Y entonces nos la robaron. Luego dice que hubo otra palabra que sí entró, que sí cayó, pero el terreno era pedregoso, un terreno árido. Apenas tenía poca tierra. Y como no era profunda la tierra, entonces esta semilla sí brotó, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Escuchamos y dejamos que esa palabra entre en nosotros y nos cautiva y nos emociona, pero no hay raíz. Es decir, no hay profundidad, es decir, no hay constancia en estar escuchando esta palabra. No hay tierra profunda,
no la interiorizamos, no la meditamos, no la guardamos en el corazón. Y cuando sale el sol, dice Jesús, entonces se quema. Y ese sol que sale son las circunstancias adversas de la vida, los momentos difíciles. Y eso, ¿cómo hace que perdamos el ánimo? Luego dice que hubo otra que cayó en zarzas, que crecieron y lo ahogaron. Aquellos que tienen todas las preocupaciones de la vida, preocupados por otras cosas, están atentos en otras cosas, y esas otras cosas son zarzas, son la hierba mala que ahoga la semilla que ha recibido. Y entonces se pierde la semilla. Pero una semilla cayó en tierra buena y dio grano y dio fruto. Esa tierra buena son aquellos que saben escuchar a Jesús, que no escuchan otras voces, que se disponen para esta palabra, que la reciben con amor, con obediencia, que la guardan en su corazón, que la meditan, que la tratan de vivir, que creen en esa palabra y que dejan que esa palabra transforme su vida interior y su vida exterior. Esos son los que producen fruto. Hermanos, son muchas maneras de escuchar una misma palabra. Así pasó en tiempos de Jesús. Muchos escucharon esta misma palabra y que produjo en ellos distintos efectos. En unos rabia y envidia a los fariseos y quisieron quitarle de en medio. En otros indiferencia, no quisieron seguir escuchando esto, después lo vamos a escuchar. Otros con humildad se postraron a los pies del Maestro, escucharon, obedecieron y hoy están en los altares, son santos. No depende de la palabra, sino que depende de la forma como nosotros escuchemos esa palabra. Pidámosle al Señor que purifique nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos escuchar, guardar y vivir esta semilla que Él está sembrando a diario en nosotros. Aquella misma semilla que la Virgen María nos ha dado. Ella dio a luz esta semilla, ella nos ha entregado esta semilla, ella nos ha dicho que para que esta semilla permanezca en nosotros hay que hacer la voluntad de Dios, porque esta semilla no es otra distinta que la voluntad del Padre Celestial. Unámonos al sí de María, junto con ella digámosle sí a Dios, digámosle sí a esta palabra, digámosle sí a esta semilla, a esta voluntad del Padre Celestial, para que ella encuentre en nosotros la tierra propicia para que dé su fruto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua.